a Atay Ulusoy y su misterioso silencio sobre Serini y Sarkaya. ¿Qué se trae entre manos el actor turco? Madre mía, chicos. La verdad es que esto del mundo de las estrellas turcas nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en un lío que tiene a todo el mundo hablando, a Atay Ulusoy y su silencio absoluto sobre Serini y Sarkaya. Sí, has oído bien. El actor que nos tiene a todas suspirando parece que ha decidido convertirse en un ermitaño cuando la cosa se pone interesante con su ex. Para ser honestos, Atay siempre ha sido un tipo reservado. No es de esos que van aireando su vida privada por todas las redes sociales. Pero es que esta vez, su silencio es ensordecedor. Serini ha estado saliendo en las noticias últimamente involucrada en ciertos rumores, y de Atay nada de nada. Ni una palabra, ni un gesto, ni una indirecta. Es como si se hubiera evaporado. ¿Y es que quién no recuerda su historia? A Atay y Serini. Uf. Una de las parejas más icónicas de Turquía. Estuvieron juntos un tiempo y la química que tenían en pantalla y fuera de ella era brutal. Nos encantaba verlos juntos, nos hacían soñar. Luego rompieron, como suele pasar en este mundillo, y bueno, cada uno siguió su camino. Pero ahora, con todos estos líos que rodean a Serini, con supuestas nuevas relaciones y demás, la gente no deja de preguntarse, ¿qué opina Atay? ¿Le afecta? ¿Se preocupa? ¿O simplemente le da igual? Porque el señor es ni pío. Cero comentarios. Lo que yo creo que está pasando aquí es más complejo de lo que parece. A ver, muchos dicen que Atay es un profesional y que no le interesa mezclar su vida personal con su trabajo. Y sí, hasta ahí lo entendemos. Pero es que cuando hay un vínculo tan fuerte, tan público, es difícil desconectar del todo. Yo sospecho que Atay está jugando a ser muy prudente. Quizás no quiere avivar las llamas de ningún rumor. Quizás no quiere dar pie a más especulaciones o a que se le relacione de nuevo con Serini, que al fin y al cabo, ya no están juntos. Podría ser una estrategia para proteger su imagen o simplemente para vivir su vida sin la constante presión mediática. Pero también hay otra cosa. A veces cuando alguien guarda tanto silencio, es porque está procesando cosas por dentro. No digo que esté despechado ni nada parecido, ojo. Simplemente que las personas que han marcado nuestras vidas, por muy atrás que queden, siempre dejan huella. Y quizás su silencio sea una forma de respeto, de darle espacio a Serini para que ella aclare lo suyo, sin meterse en medio. Y no podemos olvidar la parte del salseo que nos encanta. ¿Y si hay algo más? ¿Y si este silencio esconde una amistad secreta? ¿O quizás un interés renovado? Nunca se sabe en este mundillo, ¿verdad? Las apariencias engañan y a veces, lo que más se dice es precisamente lo que menos es. Piénsalo bien. Si él saliera a hablar ahora, lo acusarían de querer cámara, de querer aprovecharse del momento. Si se queda callado, lo critican por ser frío o indiferente. Es una trampa sin salida. Así que, mientras tanto, solo nos queda especular, ¿verdad? Veremos si con el tiempo Atay suelta alguna prenda, o si prefiere seguir con su aura de misterio. Lo que está claro es que este silencio tiene a muchos con la curiosidad matándolos. ¿Y a ustedes, qué les parece este juego de silencios? ¿Creen que Atay está siendo inteligente al no pronunciarse, o que está perdiendo una oportunidad para aclarar las cosas?